Vamos a dar inicio a esta presentación mañanera de sábado. Se me ocurren pocas actividades más interesantes un sábado por la mañana que venir a una librería para hablar de un libro, para hablar de historia, para hablar de geopolítica. Así que comienzo agradeciéndoles a todos ustedes que estén aquí. Mil gracias. Bueno, soy Tomás Rodríguez, en nombre del siglo XXI y acá pues mi papel aquí es muy corto, es agradecer. Comenzar agradeciendo como siempre a Marcial Pons que nos acoja, lo digo cada vez que vengo y lo seguiré diciendo, para mí es como volver a casa, casi como volver a la facultad. Yo en Marcial Pons fue donde aprendí que la bibliografía no se acaba en un papel, el papel es el comienzo, a partir de ahí uno tiene que visitar, tiene que aprender, tiene que entender todo lo que se está produciendo, todo lo que se está publicando y darse cuenta de que es un mar infinito en el que uno puede encontrar auténticas joyas. Yo aprendí mucho de lo que significa ser editor, lo aprendí aquí, así que vaya por delante que es un agradecimiento a esta casa. En segundo lugar, agradecer pues, a los dos ponentes, amigos, invitados que hoy nos acompañan, a Ángel Capa, pues, entrenador intelectual. Para nosotros es un placer además contar con el catálogo, con un libro maravilloso que se llama También nos roban el fútbol, que escribió con María Capa, su hija. Se lo recomiendo, dado que estamos en una librería, yo recomiendo libros, es un libro fabuloso, que dice mucho además de la idea que Ángel Capa tiene del fútbol. Es un libro maravilloso. Joan Garcés, abogado, reconocido abogado especialista en derechos humanos, poco se puede decir que no quede en poco. Su participación en la defensa de los derechos humanos, tanto en los casos como de Pinochet o incluso en los ejercicios de memoria al respecto de la dictadura española, son conocidos y es un placer y un honor que también estés aquí. Como es una librería, no puedo dejar de recomendarles su maravilloso Soberanos e Intervenidos, una obra fabulosa, entre la mucha que tiene Joan Garcés, pero esa de forma significativa me parece que debería ser lectura obligada para todo el mundo. Y por supuesto a Marcos, ¿no? A Marcos Reutemann, el autor de este libro, que es un libro que tiene andadura, porque nació como síntesis y como ensayo hace 6 años, más o menos, digo bien, 6 años, 6, 7 años, y que en esta su versión final se convierte en una obra de referencia. Me atrevo a decirlo, una obra de referencia, una mirada a ese continente que ha servido de laboratorio maldito para todos los liberalismos y neoliberalismos a lo largo del último siglo y que no tiene visos de que la cosa vaya a mejorar. El libro de Marcos, el libro resultante de esta nueva edición de aquel Tiempos de Oscuridad, por la razón de la fuerza, es un libro que debería leer todo licenciado, como mínimo, todo licenciado en Historia y Ciencias Sociales, cualquiera de ellas, para pasar a comprender lo que significa la historia de un continente y lo relacionados que estamos con esa historia. Cómo América Latina ha sido la punta de lanza de todo lo que a nosotros nos ha acabado llegando y, por cierto, una punta de lanza en la que hemos sido partícipes muy a menudo y en la que todavía somos partícipes muy a menudo y no siempre positivamente, de hecho, la mayoría de las veces muy negativamente. Así que mil gracias, Marcos, por el libro, por tu relación con nosotros, que es de agradecer. Espero que en su reciprocidad estés también contento. Y yo me callo y que sirva para lo que tiene que servir una presentación, para asomarnos al libro y tener ganas de leerlo. Mil gracias a todos y adelante. Agradezco a Tomás la presentación, simplemente para explicar cómo va a ser la nomenclatura un poco del acto. La idea es que haya una primera intervención de cada uno de los ponentes invitados y después en la mesa, de manera que hacerlo más ágil, organizáramos preguntas entre nosotros con la finalidad de ir desarrollando algunos de los temas del libro, con lo cual yo haré más bien de segundo moderador, ¿no? E introduciendo algunos elementos para que podamos debatir, ¿no? A diferencia de otros debates, sin insultarnos ni moderadamente ni inmoderadamente, es decir, con el mayor respeto.
agradezco fundamentalmente la participación tanto de Ángel Capa como de Joan Garcés, ya lo diré en su momento, y le cedo la palabra a Ángel Capa. Todo el mundo, me imagino, no todo el mundo, pero la mayoría lo conoce. Simplemente señalar que es psicopedagogo, al mismo tiempo ha sido entrenador de fútbol, de varios equipos, y seguramente por citar uno aquí en España, el Real Madrid, ¿no? Lo cual no significa que tiene que ser el del Real Madrid, sino que fue entrenador del Real Madrid. Pero quisiera simplemente destacar un elemento de Ángel Capa, que es como fue una resistencia en un momento en la década de los 70, 76 o 77, 76, cuando jugaba la selección argentina en un amistoso, salieron con una pancarta en contra de la dictadura argentina. Es decir, forma parte también de esos luchadores de la memoria colectiva y de resistencia, que fueron capaces no solamente de enfrentarse en el ámbito de tener que salir del país, sino también en esa generosidad de lo que implicaba para quien es un entrenador de fútbol etiquetarse o mostrarse en el ámbito ideológico, político y desde el punto de vista de los principios. Como ustedes saben, ser de izquierda y también incluso progresista simplemente desde el punto de vista de lo que es el fútbol puede implicar que no se encuentre trabajo nunca más. Es decir, hay una crítica furibunda a señalar que el apoliticismo debe de ser la forma por excelencia de los futbolistas, o si no la ignorancia y ser de derecha. Pero cuando se plantea fundamentalmente algún tipo de principio o crítica, se dice que por qué se habla, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, quería destacar ese hecho porque implica también un compromiso de vida donde no es solamente el futuro profesional, sino que es la dignidad de todo un pueblo lo que se está defendiendo. Así que agradezco a Ángel fundamentalmente el que haya querido estar aquí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo no sé si tengo algún mérito, solamente en Argentina de los años 70 era muy difícil no estar militando a favor de la esperanza de una sociedad mejor. Y el partido que dice Marcos fue en el 79 en Berna, en Suiza, y yo fui, en realidad tengo que confesarlo, a ver el partido, era la revancha Argentina-Holanda. Y fui a la casa de unos compañeros que tenían una pancarta que decía Videla asesino. Y bueno, yo los acompañé y pusimos la pancarta detrás de una portería. Cosa que salió una sola, pensando que esa portería era inevitable, porque ahí se producían las situaciones de gol, etc. Una sola vez apareció. Después borraron, no sé cómo, con la técnica, la tecnología, borraron la pancarta y pusieron un aviso de Lelutier que iban a actuar no sé dónde. Así que salió una sola vez. Bueno. Pero no es el caso, sino ahora es comentar o presentar brevemente este libro que a mí se me antoja esencial, ¿no? Es una recorrida por todos los golpes que hubo en Latinoamérica, y en esa recorrida hay dos factores que a mí me parece que son permanentes. Uno es la presencia de Estados Unidos, siempre, desde el comienzo de los siglos hasta hoy. Y el otro es el dinero, el poder económico. Es el que también atraviesa todos los golpes de Estado como fundamento básico, ¿no? Yo saqué una frase de John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos entre 1797 y 1801, que dijo: hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada y la otra es con la deuda. No estaba descaminado este hombre, ¿eh? Fue exactamente las dos cosas que ocurrieron a través de toda la historia de Latinoamérica. Yo quiero hacer ahora referencia, o quiero traer lo que yo viví personalmente, que fueron los dos golpes de Estado más importantes, porque hubo muchos, pero los más importantes en Argentina, que fue el del 55 y el del 76. Y hay una figura que surge ahí, que es Eva Perón, que era una mujer
que no era una revolucionaria académica, pero sí que tenía una intuición revolucionaria y que sabía perfectamente quién era el enemigo, porque ella venía de abajo. Ella hizo un legado de su pensamiento político que luego lo escribió o lo dictó, no lo sé, prácticamente cuando se estaba muriendo, en 1952. Es un legado de 32 páginas donde expresa lo que ella sentía y lo que ella pensaba. Cosa que estuvo oculta hasta los años 80 y oculta precisamente también por el peronismo, que no quería que aparezca eso. Es decir, se había atribuido a Eva Perón un libro que se llamaba La razón de mi vida, donde elogiaba babosamente a Perón, y resulta que no lo escribió ella, lo escribió precisamente un español que fue contratado por Perón para que escriba ese libro. Pero el legado de Eva Perón, entre otras cosas, ella dice: yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Es decir, ella demuestra que era una mujer de la calle y de esa manera peleó en contra de lo que ella entendía que eran los tres enemigos del pueblo. Ella decía que los tres enemigos del pueblo eran la oligarquía, los militares y la iglesia. En ese momento todavía los medios de comunicación no eran tan importantes como ahora. Es decir, el dinero, los militares, que eran el instrumento del poder económico para hacer los golpes, y la iglesia, que también participó en los dos golpes, en el 55 y en el 76, de manera activa además. La iglesia argentina, en el 76, son conocidos muchos obispos que han participado también en las sesiones de tortura, además, sugiriéndole a los torturados que confesaran, así se evitaban ese mal momento, ¿no? Es cierto que no todos los obispos, hubo obispos también revolucionarios y curas revolucionarios, curas del tercer mundo, pero la Iglesia como tal, como institución, participó en los dos golpes de Estado, del 55, como digo, y del 76. Y en el 55, para que veamos de dónde venía la causa, los empresarios que también participaron, porque son golpes cívico-militares en ese momento, lo primero que hicieron fue, anular todas las conquistas de los trabajadores. Lo primero, la primera medida. También descabezar a los sindicatos. Esas fueron las primeras medidas que hicieron, y por supuesto una enorme cantidad de despidos. Es decir, reacomodaron los tantos, ¿no? Los empresarios. Decía Eva Perón, con acierto, que los militares son carne de la oligarquía, dice en ese legado que dejó. ¿Qué quiere decir esto? Que los militares son una herramienta, fueron una herramienta de la oligarquía que fue la que verdaderamente hacía el golpe. Es decir, los militares, digamos que ejecutaron lo que pretendían y lo que hicieron los empresarios, la gente que verdaderamente mandaba y sigue mandando. Eso fue en el 55. En el 76 también fue un golpe cívico-militar, porque en el golpe del 76 es común escuchar las barbaridades que hicieron los militares, que era cierto, pero los militares no fueron más que otra vez un instrumento de los civiles. ¿Y quiénes eran los civiles en ese momento? Eran economistas argentinos mandados por Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de la dictadura militar, y también economistas norteamericanos, economistas de la Escuela de Chicago, economistas neoliberales, los mismos que trabajaron en Chile con Milton Friedman, también en Argentina, idearon un plan económico. También participaron empresarios. Es decir, el golpe fue preparado por los civiles y ese golpe lo ejecutaron los militares. Los militares también tuvieron participación, porque los militares decían que luchaban contra los comunistas, contra lo que ellos llamaban el sucio trapo rojo. Eso decían los militares, ¿no? Contra los comunistas, contra los socialistas,
contra todos aquellos que querían modificar nuestra manera occidental y cristiana de ver el mundo, ¿no? Tan cristiana que yo no sé si entraba la tortura en esa manera cristiana de ver el mundo. Tampoco sé si entraban los robos que hacían los militares, porque los militares entraban, allanaban una casa de los militantes y se llevaban los electrodomésticos y le hacían firmar muchas veces a los presos, ¿cómo es que se llama?, escrituras donde le cedían las viviendas. Entonces le robaban las viviendas, le robaban los electrodomésticos, los torturaban y también les robaban los niños a las mujeres embarazadas, que después los vendían también y los distribuían. Pero eso a los civiles no les molestaban demasiado. Los civiles lo que querían era aplicar el plan económico que habían elaborado y que efectivamente necesitaban de ese terror para aplicarlos sin inconvenientes, ¿no? También hay que decir que hay muchos, digamos que hay muchos sindicalistas, peronistas, burócratas, que participaron también junto con los militares en la represión de los sindicalistas combativos. Pero bueno, eso es todo lo que... Claro, en este golpe sí que participaron los medios de comunicación ya. Ya los medios de comunicación participaron creando el clima favorable para el golpe, creando un caos con López Rega e Isabel Martínez de Perón, que asumieron el gobierno una vez que murió Perón. Hay que decir que Perón también, ya en la parte final de su vida, se puso del lado absolutamente de la oligarquía, totalmente, despreció a la juventud maravillosa, como él la llamaba acá desde Madrid, que utilizó para llegar al poder. Después los echó de la plaza en aquel famoso discurso, y asumieron, después de Lastiri, asumió, como es Isabel Perón y López Rega, que había sido el creador de las 3A, junto con los militares y también por lo menos con la vista gorda de Perón. Los medios de comunicación crearon el clima favorable porque decía también Eva Perón en ese legado que ella le tenía más miedo a la oligarquía que nacía todos los días en la mente y en el alma de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que habían derrotado. Es decir, eso lo hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen que nosotros veamos como natural ahora, bueno, y siempre, pero sobre todo ahora, que Estados Unidos comande el golpe contra Venezuela, el intento de golpe contra Venezuela. Lo vemos como una cosa natural. A tal punto lo vemos natural, que también vemos natural que Pedro Sánchez, en una actitud colonialista y prepotente, le diga a un gobierno autónomo que le da un plazo para que haga elecciones, y si no, reconoce a Guaidó, que es la marioneta de Estados Unidos, porque Guaidó absolutamente de forma ilegal se proclamó presidente de Venezuela. Es decir, todos los medios de comunicación generan todo eso, además de mentiras y todo eso, para que nosotros veamos que este golpe como una cosa natural. Es decir, primero demonizan palabras. Es decir, cuando hay un político que quiere aplicar alguna medida levemente progresista, enseguida le dicen Venezuela. Y ya la palabra Venezuela es como antes cuando decían comunista. Cuando yo era chico y te decían fulanito es comunista, uno pensaba que ese tipo estaría pegándole a los niños, pegándole a los gatos por la calle, algo malo. Y ahora también son la demonización de las palabras, ¿no? Y la sacralización de otras palabras. Por ejemplo, capitalismo. Nadie cuestiona el capitalismo. Nadie dice el capitalismo es una organización más que se dio a la humanidad para vivir y que ya está agotado, como dijo José Luis San Pedro. Pero fíjense, el que cuestionó el capitalismo es el Papa. El Papa dijo que es un sistema que mata, es un sistema que oprime al hombre. Claro, eso los medios de comunicación lo ocultan,
Pero los partidos supuestamente de izquierda que tenemos acá y en Argentina no cuestionan el capitalismo. El capitalismo es un hecho natural, como dijo Vargas Llosa, ¿no? Dijo que cuestionar el capitalismo es como cuestionar la ley de gravedad, dijo Vargas Llosa, ¿no? Claro, entonces todo eso son los medios de comunicación que hacen que ahora los golpes de Estado, militarmente o no, porque ya no se usa la parte militar, sino que se usan la deuda, por ejemplo en Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, que ahora curiosamente le está perdonando a Argentina que no pueda pagar en plazo lo que tiene que pagar, porque tratan de que Macri llegue a las elecciones sin problemas. También hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, en el golpe del 76 en Argentina, lo primero, al otro día del golpe, emitió un comunicado apoyando el golpe e inmediatamente otorgándole un crédito a la Junta Militar. Es decir, tal cual muestra Marcos en el libro, las dos constantes, Estados Unidos y la situación y el dinero. Porque así como el gobierno de España, como Sánchez, le dio un plazo de una manera absurda y ridícula, porque fíjense ustedes si Francia o cualquier otro país le da un plazo al gobierno de España para que haga elecciones en Cataluña, o si no reconoce a Puigdemont como presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de España? ¿Cómo esta intromisión? Pero en cambio sí que se admite que eso lo haga con Venezuela. Es algo que sería insólito si no fueran por los medios de comunicación, que nos hace parecer esto normal. ¿Y por qué los medios de comunicación no dicen nada de Argentina? Que hay una situación escandalosa, a tal punto que el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que es uno de las dos oligarquías, la otra es la agrícola ganadera, dijo que la situación es desastrosa. ¿Por qué? Porque hay 300 empresas españolas. ¿Por qué? Porque hay 16 empresas del IBEX 35. Porque España es el segundo inversor en Argentina. Por eso los medios de comunicación ocultan el desastre que es Argentina. Y por eso los medios de comunicación cuestionan a Venezuela, porque es un límite para el expolio que estaban haciendo. Y además un mal ejemplo porque quería unir a América en contra del imperio norteamericano. Bueno, y yo podría seguir hablando mucho más, pero se trata del libro de Marcos y entonces me voy a ganar. Bien, agradezco la intervención de Ángel, y no solamente eso, sino la reflexión que plantea, que después lo vamos a retomar en el diálogo que haremos en la mesa. Yo quería hacer una presentación muy breve de Joan Garcés. Son ya muchos años en que lo conozco, tenemos una amistad, pero sobre todo yo tengo una admiración en el ámbito de lo que es su trabajo militante, profesional y comprometido. Tiene que ver eso porque en un texto que también ha publicado Siglo XXI, que es Allende y la experiencia chilena, en la última parte él relata fundamentalmente la conversación que tiene con el presidente Allende el día 11 de septiembre del 73. Y le dice: por favor, Joan, váyase, salga de la moneda, porque es el único que puede contar lo que ha pasado en Chile y lo que está pasando este día. Joan Garcés no solamente cumplió con su palabra, ha desarrollado toda una acción política y militante, no solamente en términos de la memoria histórica y la justicia, en términos de lo que significa la reparación de esa deuda, en términos de lo que significó el golpe de Estado, sino que también en España ha sido uno de los baluartes que ha defendido y desarrollado y trabajado por la democracia en España. Tiene un texto que también es fundamental, como Soberanos Intervenidos, que ya se ha citado, y ha sido y fue la persona que durante años planificó, articuló, estudió la posibilidad de la detención de Augusto Pinochet en Londres.
Por lo tanto, fue un trabajo de años, no se improvisó. Se hizo un trabajo desde principios, se estudió, trabajó. No era solamente una acusación diciendo Pinochet es un asesino o es un imperialista. Había que articular los elementos jurídicos que hicieran posible la detención por genocidios, tortura y crímenes de lesa y terrorismo, crímenes de lesa humanidad. Voy a contar solamente una anécdota, si me lo permite, y ya con esto le doy... Simplemente cuando fue detenido Augusto Pinochet en Londres, se comenta y se dice, esto ha sido el español Joan Garcés, había que haberlo matado en su momento. Eso es más o menos una anécdota que, en fin, no deja de ser fuerte, pero quiero decir que algunos de nosotros nos hemos nutrido de todo lo que es sus estudios y sus trabajos. Y recomiendo a quienes no hayan leído ese libro, que es Soberanos Intervenidos, o La experiencia Allende y la experiencia chilena, lo hagan. Yo creo que es uno de los textos fundamentales para entender América Latina. Así que dejo a Joan, se nota que unos amigos. Efectivamente, muchas gracias por tan amables palabras y muy honrado de encontrarme también acompañado en esta jornada y de obras y autores de la calidad que reúne esta magnífica librería. Voy a hablar, entonces, si me permite, del libro de Marcos Reutemann, Por la razón o la fuerza. Esta son unas palabras, una frase que se encuentra precisamente en el escudo heráldico de la República de Chile, pero que refleja ese mensaje algo distinto de lo que es propiamente el motivo de este libro, de estudio, que son los golpes de Estado. La obra de Marcos es interesante desde varios puntos de vista. Es un análisis de un académico que, por un lado, busca las raíces del concepto de golpe de Estado en sus orígenes conceptuales, históricos, una breve referencia al siglo XIX, porque el tema está centrado en América Latina, y América Latina, como estados independientes, nacen en el siglo XIX. Busca la articulación de la política y el uso de la fuerza a través de los instrumentos militares. Encuentra en Clausewitz y justamente esa relación entre guerra y política, la dialéctica entre ambos polos, y a partir de esas bases conceptuales y teóricas reflexiona sobre la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo en que estamos, en el uso precisamente de la fuerza militar y su articulación con lo que Capa, en su perspectiva argentina, ha descrito como las oligarquías, ¿no? Pero más allá de este enfoque, que de cierto modo es clásico, ¿no? Lo que más me interesa de este libro de Marcos es cómo introduce las concepciones económicas de lo que hoy se denomina el neoliberalismo, que me parece que es una cuestión crucial. Cómo desde entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se va desarrollando todo un pensamiento analítico que tiene algunas figuras simbólicas que él menciona en su libro, que son los economistas von Mises o von Hayek, que conciben que el sistema económico nacional y mundial tiene que articularse en torno de variables económicas que condicionen todo el resto, y encuentran que es el precio, la fijación del precio por los mercados, el que debe orientar la acción colectiva de las naciones y del mundo entero, y a ello debe subordinarse todo, inclusive la democracia. Y esa concepción económica que nace en los años 20 del siglo pasado, pronto hará un siglo, dice claramente sus orígenes, y hay que ir a esos orígenes para entender lo que está pasando ahora, que los principales adversarios de esa imposición del criterio
del precio y el mercado y su subordinación al mismo de todo lo demás, los principales adversarios, ¿cuáles son? Los sindicatos, los socialistas, la democracia. Lo dicen claramente. Por consiguiente, en esa perspectiva, todo aquello que se oponga a esa dictadura, que Marx llama el totalitarismo del mercado, debe ser considerado como el adversario y el enemigo a batir. Cuando Caffa habla precisamente de quienes daron un golpe de Estado en Argentina en el 55 y el 76 y lo que inmediatamente viene después, pues es precisamente la aplicación en el contexto histórico de Argentina en esos momentos de esos principios. Y Marcos en su análisis lo va viendo y describiendo en cada uno de los momentos en los que está articulado y estructurado su libro. Y termina en un tema de actualidad, que es el tema, obviamente, que leemos todos los días en primera plana y en la apertura de los telediarios, es el tema de Argentina. Perdón, es el tema de Venezuela. Porque Argentina está silenciada o marginada, como dice Caffa, no voy a invertir los términos. Venezuela. Desde esta perspectiva, Venezuela es un desafío inasimilable por esta concepción económica y del neoliberalismo, cuyas raíces, ya digo, están entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque no admite esa subordinación de la vida pública y de las instituciones del Estado al precio, a los precios fijados por el mercado. Y la revolución venezolana desde el año 1999 está precisamente institucionalizando un Estado en base a negar esos hechos y subordinarlos a criterios políticos, sociales y de clase, nacionales e internacionales. Por consiguiente, si hay un Estado en estos momentos en el planeta que desafía esos conceptos básicos y cruciales del neoliberalismo, es Venezuela. De ahí que sea designado como un Estado y un modelo económico a destruir además de forma ejemplarizante, para que sirva de escarmiento a cualquier otro que intente trabajar con una perspectiva colectiva, nacional o internacional, en unos parámetros que nieguen los presupuestos dogmáticos, canónicos del neoliberalismo. Sin embargo, yo creo que la lucha que se está desarrollando a nivel planetario en torno de Venezuela encierra muchos más aspectos trascendentes. En mi análisis estamos, y lo dice mucha gente, empezando por el Papa Francisco, que acabas de mencionar, estamos en una guerra mundial. Francisco habla de a pedacitos. Yo le diría una guerra, digamos, de focos localizados, relativamente contenidos, pero que en un momento dado se pueden perfectamente articular entre ellos y emerger como una guerra abiertamente mundial. Y en ese sentido, yo vengo observando y diciendo desde hace tiempo que no ha habido ninguna guerra mundial del siglo XX en el que Estados Unidos, que las ha ganado ambas, haya entrado en guerra sin controlar los recursos naturales y económicos de toda América Latina. Siempre los ha puesto como contribución al esfuerzo de guerra que llevaba adelante Estados Unidos en Europa y otros continentes. Y desde ese punto de vista, controlar los recursos naturales de Venezuela para mí es el barómetro del posible paso, si las circunstancias otras no lo impiden, de esa fase de las guerras localizadas a una guerra general. Y en ese sentido, la resistencia de Venezuela a subordinarse a esos criterios no solamente puede ser vista como una respuesta interna en un país latinoamericano, sino también una contribución a retardar y quizás hacer imposible el que se abra abiertamente la guerra mundial. En la medida en que para Estados Unidos entrar en esa guerra, teniendo dentro del continente latinoamericano un país
con esos recursos y además que está siendo articulado con las dos potencias hegemónicas potencialmente, potencialmente no ciertamente objetivo de la guerra, como es Rusia y como es China, pues es algo que geoestratégicamente le resulta muy, muy problemático. De ahí que perdón, he puesto esto para señalar que mi tiempo está terminando. De ahí que esa reflexión que hace Marcos precisamente en su parte final sobre Venezuela, digamos, hay que entenderla en sus raíces históricas, igualmente en su proyección. Pero ya que el tiempo se me está acabando, lo que he puesto la señal un par de minutos antes del tiempo límite, permítaseme una reflexión sobre la situación de España en relación con este tema. Yo observo que hay una regresión considerable. En los distintos golpes de Estado que menciona a Marcos, que es muy completo en su análisis, hay una ausencia, y es España. Es decir, hasta donde yo he entendido en el libro de Marcos y en mi memoria personal, yo no, aparte de las simpatías ideológicas y políticas, yo no he visto al Estado español involucrado en un golpe de Estado en América Latina hasta hoy. España en ese sentido está marcando un cambio en su política exterior hacia América Latina. Estados Unidos ordenó el bloqueo de la Revolución Cubana y ordenó que la OEA expulsara a Cuba y que los países de América Latina cortaran relaciones con Cuba. Cortó Eduardo Frei en Chile y cortaron todos los otros países excepto uno, México. ¿Y cuál fue la postura de España bajo el régimen del general Franco? Y mi reflexión va dirigida a la derecha española, que se considera heredera de los valores del franquismo. Franco no colaboró en el aislamiento de Cuba. Y tantas veces como Estados Unidos le dijo, general Franco es incoherente que alguien como usted, que tantas veces ha dicho que el enemigo es el comunismo, no rompa relaciones con los comunistas de Cuba. Cuando yo era estudiante en las universidades franquistas, la respuesta que se comentaba, será cierta o no, yo no lo sé, es que Franco le dijo al embajador de Estados Unidos, España romperá con Cuba relaciones el día que Estados Unidos rompa relaciones con la comunista Polonia. Es decir, Estados Unidos. Y en relación con el bloqueo financiero y el golpe de Estado en Chile, yo soy testigo de que el gobierno de Franco no empujó, ni empujó ni aceptó la dinámica golpista en Chile. Yo estaba en Santiago cuando el ministro de Exteriores de Franco en 1970, un hombre del Opus Dei, López Bravo, viajó en octubre del año en noviembre o diciembre, en las primeras semanas inmediatamente después de la asunción del gobierno de Allende, viajó desde Nueva York, de la Asamblea General de Naciones Unidas de Santiago, para decirle, presidente Allende, vengo a decirle que lo que he oído en Nueva York en relación con Chile es tan horror, tan terrible, que vengo a manifestarle que puede contar con España para hacer frente a la ofensiva contra usted que se va a desarrollar. Opus Dei, ministro López Bravo, ministro del general Franco. Compárese ese posicionamiento con la situación actual. Es un cambio que debe de ser motivo de reflexión de todo el espectro político español, de izquierdas y de derechas, y que debe pensar que los intereses presentes y futuros de España en relación con nuestro mundo cultural que está en América Latina no puede de ninguna forma seguir unas directrices contrarias a lo que son los intereses a largo plazo de esa interacción, de esa realidad cultural que es el mundo de los países latinoamericanos y España, y por consiguiente no puede estar subordinada a los intereses estratégicos de otra potencia, y menos en las circunstancias actuales que se están desarrollando en América Latina. Por consiguiente, yo estimo que
el apoyo que está dando España a una insurrección, a un quiebre de la estructura de mando militar en este país latinoamericano, es de una gran irresponsabilidad, porque el quiebre de la estructura de mando militar en España sabemos lo que significa. Significa que si fracasa el golpe de Estado y se quiebra la jerarquía militar, la línea de mando, es la guerra civil. Y una guerra civil con intervención extranjera, que también se dio en la guerra española. Por consiguiente, si hay un país que puede perfectamente entender, eso es España. Y la población española lo entiende, porque aquí sufrimos esa intervención. Y yo recuerdo, porque estuve, y muchos de los aquí presentes también estuvimos, unos meses antes de la invasión de Irak, la gran manifestación que hubo en Madrid, un país alejado de nuestra cultura, geográficamente e históricamente, como es Irak, se manifestó masivamente en contra de la intervención que se estaba anunciando de Irak. Y si había un país en el mundo, según las encuestas de esa época, de ese año, que opinaba en contra de la intervención, el país que da un porcentaje más alto en contra de la intervención superior al 90% de España. Es decir, todo el espectro político, hasta tal extremo que el gobernante español en ese momento, que estaba plegado a esa intervención, que Aznar le comentó a otro gobernante que estaba igualmente dirigiendo la operación, que era Tony Blair, y dice, oye, es que en España esta intervención solamente la apoya el 2%, el 1,5%. Y la respuesta de Blair fue, hombre, pues 1,5% es como todo, tantos como los que creen que Elvis Presley todavía está vivo. Es decir, hasta ese punto, digamos, la opinión pública española era sensible a este hecho. ¿Por qué? Por su propia historia. Por consiguiente, la política exterior de España en estos momentos hacia América Latina, apoyando lo que está apoyando, es contrario a nuestra realidad actual, a nuestras raíces históricas y a nuestros intereses a mediano plazo. Y todo eso está perfectamente dicho, inclusive expresamente por Marcos en su libro. Yo voy a ser breve. Agradezco, ya esta es la tercera vez que estoy agradeciendo, ya es recurrente, pero sí quisiera hacer una mención especial, ya lo había hecho Tomás Rodríguez, pero quisiera también agradecer a la librería Marcial Pont el ceder este espacio en el ámbito de lo que significa fundamentalmente poder realizar un día sábado, ¿no?, un acto de presentación de un libro. Desde luego a la editorial Siglo XXI, en especial también a Tomás, y no quiero dejar también de lado a Alejandro, que es el que llevó toda la dinámica de hacer viable, ¿no?, esa estructura específica e incluso de hacer algunas correcciones de estilo, ¿no?, que a algunos que tengan demasiado ego no les gusta, y a mí me parece que son indicadas para poder hacer que el texto sea más claro. También, ya lo he dicho, tanto a Joan Garcés como a Ángel, que hayan querido estar aquí presentes. Y tampoco puedo dejar de mencionar la presencia del embajador de Venezuela, Mario Isea, que está aquí con nosotros y que también es un placer tenerlo con nosotros y por tanto que haya dedicado en este momento también que se está jugando parte de la dignidad de América Latina en Venezuela, esté aquí con nosotros. Voy a ser breve porque lo que quería retomar algo de lo que había dicho también Ángel y Joan. Vivimos un mundo en guerra, pero una guerra con otras características, una guerra total en el cual, si ya estuvo presente en la década o en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es cuando la población civil forma parte del propio escenario de guerra, las guerras ya dejan de ser elementos reducidos o dejan de ser esos factores en los cuales eran los ejércitos, las armadas, las que combatían, y la población civil era fundamentalmente un aspecto secundario de esos efectos no deseados de la acción, esos elementos que estaban. La sociedad entera empezaba a formar parte también del enemigo a combatir. La sociedad y por tanto la población civil era parte de esa población a combatir y a eliminar. Es el concepto del enemigo interno.
el concepto que el enemigo está entre nosotros. Y eso tiene que ver fundamentalmente con todo lo que apareció tras la Segunda Guerra Mundial, donde vean ustedes los bombardeos en Europa significaron la destrucción de todas las ciudades. Pero también en la Primera Guerra Mundial el horror de la guerra estuvo presente. Y no solamente eso, sino en las guerras civiles, que también aparecieron en esa dinámica. Pero claro, la guerra donde hay víctimas inmediatas, donde caen bombas, donde los elementos específicos exteriores que hacen que uno en los sentimientos y en las emociones genere cierto rechazo y por tanto se oponga, esta es una guerra que tiene que ver con otra dimensión. Es una guerra total que explica también de manera diferente la forma de control. No es solamente el control militar e ideológico, sino es el cultural y es por otra parte el psicológico, el control de la mente. El control no en el ámbito del control mental, sino el control que significa, y lo que había dicho también Ángel en su momento, esa capacidad de hacernos a nosotros sumisos frente al poder y ver como natural lo que implican golpes de Estado, lo que implican fundamentalmente articulaciones que van en contra de la dignidad, incluso en contra de la democracia, en contra de la justicia y los valores más elementales de los derechos humanos. Pienso, por tanto, en una guerra donde el escenario del enemigo interno, y que es el subversivo, que lo significó básicamente la guerra en América Latina en la década de los 60, es decir, el enemigo interno a combatir, y que llevó a los golpes de Estado institucionales, frente a los golpes de Estado que habían sido en la década del 19, o sea, en el siglo XIX y principios del 20, golpes de Estado oligárquicos con esas plutocracias articuladas a los caudillos militares y que estaban fundamentalmente desligados de una institución que fuese capaz de articular ese poder político. Los golpes de Estado tomaron otra dimensión, una dimensión total. El enemigo es Ángel, el enemigo es Joan, el enemigo somos todos nosotros. El enemigo está en la familia, el enemigo está en el padre, el enemigo está en el colegio, el enemigo está en la Cámara de Diputados, pero el enemigo está fundamentalmente en lo que hablábamos, en la calle, en la gente es enemigo. Y hay que tener cuidado, por tanto hay que estar vigilante, porque ese enemigo se articuló como el comunista, el subversivo, el que quiere romper el orden. Por tanto, los golpes de Estado tenían como objetivo reconstruir y evitar que ese enemigo destruyera la democracia. Por eso los golpes de Estado tras la Segunda Guerra Mundial se articularon bajo la doctrina Truman y de Guerra Fría, cuyo objetivo era vincular tres elementos: democracia, seguridad y desarrollo. ¿Pero qué democracia? Había que ser vigilante frente a los comunistas y el enemigo interno, la sociedad abierta a sus enemigos. Karl Popper, ¿no? El factor de decir, nosotros no podemos tolerar que internamente ese enemigo destruya una joven democracia que para poder desarrollarse tiene que defenderse frente a los que internamente se quieren aprovechar de ella. Porque, ojo, los comunistas no son demócratas. Los comunistas, por tanto, tienen que ser expulsados del orden político porque en el fondo lo que quieren es apropiarse de las instituciones democráticas con la finalidad de destruir la democracia. Y ese fue realmente el concepto global que fue articulando la guerra psicológica, la guerra fundamentalmente del enemigo y la lucha anticomunista, antisubversiva. ¿Y quién podía en ese momento hacer frente a ese comunismo que lo que hacía era roer desde dentro? De ahí viene el concepto de hay que extirpar el cáncer marxista de raíz, porque se entendía que era internamente, y por tanto, en tanto en cuanto las democracias hubiesen facilitado el acceso en términos de elecciones a movimientos de izquierda, como pasó por ejemplo en el 54 con Jacobo Arbenz en Guatemala, o como también con Juan Bosch en República Dominicana, o como pasó también en Brasil con João Goulart, o como pasó incluso, quedámoslo no, con Frondizi en Argentina, o como pasaba también en Chile con Allende, implicaba por tanto que la democracia se tenía que proteger frente a esos enemigos. Y por tanto lo que había que hacer es construir un factor de dique que hiciera posible limitarlo.
Efectivamente, las guerras de independencia en el sudeste asiático, las guerras antiimperialistas que se dieron en Vietnam, los factores también de independencia que se desarrollaron a mediados del siglo XX en Asia y en África, fueron por tanto generando esa dinámica transformadora. Y el imperialismo, no solamente el imperialismo, sino la lógica de una nueva potencia mundial, que por primera vez en la historia ya no está en Europa, sino está en América. En términos del continente, Estados Unidos, por tanto, implicaba otra visión del imperialismo, otra visión de la guerra. En América Latina se hicieron las leyes de defensa de la democracia, es decir, se declararon ilegales a los partidos comunistas, a los marxistas, a los partidos socialistas, algunos de ellos, en definitiva también a los sindicatos. Se crearon campos de concentración también en América Latina a finales de los 40 y principios de los 50. Y además empezó esa guerra sucia, guerra antisubversiva, que en el fondo, curiosamente, a diferencia de lo que se está planteando ahora, que es pública y la demanda de que hay que intervenir, se llamaban fundamentalmente las acciones encubiertas. Los Estados Unidos, en ese sentido, tenía cierto pudor de hacerse partícipe de los golpes militares y de los golpes de Estado. Creó la Escuela de las Américas, que está en el texto, por lo tanto, donde educar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. La mejor manera era controlar a los jefes de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué mejor que controlar a los jefes de las Fuerzas Armadas y a los estados mayores que constituían ese gran factor, ¿no?, de unificación, que llevarlos, ¿no?, al Canal de Panamá, a la zona del canal, ¿no?, en Fort Bullitt, y educarlos, educarlos y al mismo tiempo en controlarlos? No solamente tenían la tecnología militar, sino tenían la mente de esos militares educados en la lucha anticomunista. Y por tanto tenían el control de las Fuerzas Armadas. Los golpes de Estado cambiaron. No eran individuales, no eran personales, no eran caudillistas, sino que eran de institución. La institución, por tanto, de las Fuerzas Armadas era capaz, geopolíticamente hablando, por tanto, desde la perspectiva de hacerse con el Estado, porque el Estado era un cuerpo vivo. El Estado, por tanto, tenía que protegerse, y para protegerse, la única institución que podía hacerlo eran las Fuerzas Armadas. Y de ahí vino fundamentalmente la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas podían tener algo de los cuales carecían los civiles, que eran 5 elementos. Poseían un comando centralizado, es decir, estaban en todo el país y por tanto tenían un comando en términos de eje piramidal que permitía controlar el proceso de toma de decisiones cuando se realiza un golpe de Estado. Evidentemente, para poner una contraposición, hoy están llamando en Venezuela a que las Fuerzas Armadas se levanten y dicen, no, nosotros estamos con la Constitución. Claro, porque esas Fuerzas Armadas no están educadas en la doctrina de la seguridad social, de la seguridad nacional y en la contrainsurgencia. Están educados en valores diferentes del latinoamericanismo nacionalista, popular y democrático. Y por tanto, claro, es decir, el llamado a las Fuerzas Armadas resulta estéril. Claro, evidentemente, en esa lógica, el primer elemento es que poseen un comando centralizado. El segundo, asumir una jerarquía única. Caso de Chile, por ejemplo, que muchas veces, y preguntaré o haremos aquí el debate, ¿cómo es posible, ¿no?, que Carlos Prats, en ese momento general en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile, ¿no?, cuando se le preguntara, dijera quién puede asumir? Dice, por orden jerárquico, el general Augusto Pinochet. Por tanto, las Fuerzas Armadas asumen una jerarquía única y por tanto el mando es el que define también ideológicamente la posición de las Fuerzas Armadas. Si el mando es democrático, los ejércitos se mantienen o las Fuerzas Armadas. Si los mandos son anticomunistas, totalitarios, fundamentalmente articulados a la dinámica de la contrainsurgencia, harán los golpes de Estado. Por lo tanto, el segundo elemento que posibilitó que las Fuerzas Armadas, no militares, sino las Fuerzas Armadas como institución, asumieran los golpes de Estado, era la jerarquía única. El tercero, poseer un alto nivel de disciplina. En la mayoría de los golpes de Estado, cuando han habido militares dignos, democráticos, que se opusieron a los golpes, lo que pasó fue una represión brutal
contra generales, capitanes, sargentos, soldados, cabos, que se negaron a esa ley de obediencia debida, entendido en términos de la disciplina jerárquica, a cumplir funciones de torturar, de matar, de asesinar, en definitiva de romper el orden constitucional. En Chile y en la mayoría de los países, cuando hubo militares que se opusieron básicamente a esa lógica, fueron depurados en unos casos, o directamente asesinados o mandados a matar, como fue fundamentalmente el caso de Torres en Bolivia, que también otro general nacionalista, o el caso del propio Carlos Prat en el año 74 en la Operación Cóndor en Argentina. Permítanme que les cite justamente lo que el general Carlos Prat, el día 11 de septiembre del 73, escribía en sus memorias, en sus verdaderas memorias, no en las apócrifas que se publicaron inmediatamente. Es un párrafo relativamente largo, pero presten atención a lo que significa un concepto de un militar que desde la perspectiva ideológica era un demócrata, que también era anticomunista, pero sobre todo era constitucionalista. Y dice: oigo parcialmente la alocución pronunciada con voz serena que el presidente Allende dirigiera al país. Luego empiezo a escuchar los bandos de las juntas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios, presintiendo con horror cuánta sangre será derramada entre hermanos. La tenaz lucha sostenida por impedir que el ejército se dejara arrastrar a la destrucción de su profesionalismo institucional había sido estéril. Todas las angustias, las tensiones y sacrificios soportados, así como el orgullo y la dignidad humillados, no fueron holocausto a una causa lograda. Pienso en la terrible responsabilidad que han echado sobre sus hombros mis ex camaradas de armas, al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso de su ejército, pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad. Medito en los miles de conciudadanos que perderán sus propias vidas o las de sus seres queridos, en los sufrimientos de los que serán encarcelados y vejados, en el dolor de todas las víctimas del odio, en la desesperación de los que perderán su trabajo, en la desolación de los desamparados y perseguidos, y en la tragedia íntima de los que perderán su dignidad. Presiento que mis ex camaradas de armas jamás recuperarán en vida la paz de sus espíritus, atenazados por el remordimiento de los actos concupiscentes en que se verán fatalmente envueltos por la angustia ante la sombra de las venganzas que les perseguirá constantemente. Y se pregunta: ¿quiénes fueron los cerebros que los perturbaron hasta el paroxismo? ¿Mostrarán algún día sus rostros? ¿Desentrañará la historia la madeja diabólica de una conspiración insensata en Chile, cuyos instigadores, como siempre, permanecen en la penumbra? ¿Por qué los demócratas sinceros del gobierno y la oposición no fueron capaces de divisar el abismo al que se precipitaba el país? Sus reflexiones continúan al día siguiente, el 12, y dice: el viejo Palacio de la Moneda, el Palacio Toesca, ha quedado humeante y semidestruido, y el líder luchador, con su heroico sacrificio humano, no hizo sino recibir el tiro de gracia el día de ayer. Pero el gobernante había sido inmolado con días de anterioridad por el torniquete político con que se estranguló con una mano la poderosa plutocracia. Fíjense ustedes, un general de las Fuerzas Armadas, ¿no?, esa reflexión que está haciendo desde el punto de vista de la ruptura del orden constitucional. Y eso pasó en la mayoría de los países donde los golpes de Estado que tenían que ver con la doctrina de la seguridad nacional implicaban a esas Fuerzas Armadas. El cuarto elemento de las Fuerzas Armadas era desarrollar técnicas de intercomunicación capaces de organizar a un reducido espacio de tiempo, es decir, una orden ya y se cumple. El factor, por tanto, de tiempo, de control del tiempo, que permitía y hacía la posibilidad del golpe de Estado. Y por último, poseer un espíritu de cuerpo, la característica que lo dota de aislamiento y autosuficiencia. Esos elementos construyeron unas Fuerzas Armadas en América Latina que estaban dedicadas a los golpes de Estado. Pero claro, como bien se ha dicho aquí, los golpes de Estado no son golpes militares, son golpes de esa plutocracia cuyos elementos fundamentalmente son cívicos y militares. Ya lo ha dicho Ángel, también lo ha señalado Joan, no me voy a plantear en esa lógica que además ya de paso está en el libro y lo pueden ver.
Pero las plutocracias, el problema es que en América Latina no conciben la democracia como una forma política de gobierno. La democracia no forma parte de la construcción ideológica política de las clases dominantes en América Latina. Cualquier esfuerzo democrático que ponga en cuestionamiento el orden tradicional, el orden de las plutocracias, como señala Carlos Prat, va a ser profundamente combatido y por todos los medios. Es cierto, los golpes de Estado en tiempos de Guerra Fría fueron unos golpes de Estado conocidos por el hecho tradicional del bombardeo. El bombardeo tanto de la Casa Rosada en Argentina en la década de los 50, como también 55, como también el golpe de Estado del 73. Por eso hoy los golpes de Estado son distintos. Ese concepto de que los militares ya cumplieron su función, los militares ya no tienen la necesidad de estar en el primer campo, en ser quienes sean los protagonistas. Los nuevos golpes de Estado, para abrir un poco el debate, tienen que ver también con lo que se ha venido llamando, ¿no?, esa guerra terrorista de la justicia, es decir, o el speech mal utilizado, los elementos de los golpes blandos, aquellos factores de los golpes constitucionales, que también en Chile se intentó en unas elecciones hacer que los 2/3 de la Cámara de Diputados y Senado pudieran constituirse en mayoría para destituir al presidente Allende. El problema es que la Unidad Popular ganó más votos de los que supuestamente necesita, no de los que supuestamente, de los que tenía en el año 70, lo cual obviamente significaba el fin de la opción de un golpe blando. El golpe blando siempre ha estado, pero lo que ocurre es que tras el fin de la Guerra Fría, los golpes blandos se convierten en el mejor objetivo que hay. Con un elemento, parecía ser que en la década de los 90 los golpes de Estado ya no eran un punto de referencia en América Latina. Parece que en América Latina, tras el fin de la Guerra Fría, no eran necesarios los golpes de Estado. Todo había cumplido los procesos de transición, los elementos de reconstrucción de los hechos democráticos, pero en eso aparece Venezuela. Y claro, los golpes de Estado nuevamente se ponen de moda. Los golpes de Estado nuevamente aparecen, y aquí sí efectivamente hay un capítulo dedicado, un apartado específico que se dice 20 años, ¿no?, de sedición golpista del presidente Chávez a Maduro, es decir, y termina fundamentalmente con Guaidó el 23 de marzo de este año, es decir, con el intento de entregar supuestamente las medicinas o la ayuda humanitaria. Bien, por tanto, la democracia nunca ha formado parte, ¿no?, de las clases dominantes en América Latina. Y por otra parte, esa guerra total implica hoy ese control de la guerra de los medios de comunicación, los elementos de la guerra psicológica, los factores de la guerra económica, política, social, en definitiva, por tanto, una nueva concepción de guerra. Yo diría, para concluir en ese ámbito, también quería hacer referencia a algo que no estaba en el otro texto. No solamente hubo golpes de Estado, se resistió y se construyeron formas de articulación de hacer posible la lucha contra las dictaduras. Y por tanto se construyó memoria histórica, memoria que hoy se quiere eliminar. Por ejemplo, la nueva canción en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en todos los países, esa canción protesta, o esa canción incluso Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, lo que significaba la canción como un elemento de lucha, como un momento también de hacer frente a la resistencia. Las reuniones clandestinas también en términos de romper las censuras de las dictaduras, que también en España fueron conocidas. Obras de teatro, obras de literatura. De repente el Quijote era una obra subversiva y llegaban los militares y clausuraban la obra de teatro porque el Quijote representaba a lo mejor la libertad de Marx o la libertad política. En definitiva, fueron eliminados y censurados autores del Renacimiento para adelante en términos de que había que dar otro factor de lucha. Y sobre todo algo que también se recoge y que no recogíamos antes, que es todo el elemento de género. La lucha también de las dictaduras en una sociedad patriarcal. Cómo las mujeres en esa dinámica articularon resistencia.
cómo desde esa lucha se vincularon también a los movimientos sindicales, a los movimientos políticos, pero también en la reivindicación de esa lucha también de género que implicó, por ejemplo, grandes literatas, grandes poetas, grandes luchadoras que desde el siglo XX hasta ahora, por ejemplo, se ponen algunos casos en Argentina, en Chile, en Uruguay, las madres de Plaza de Mayo. Fíjense a lo que recurrieron. Recurrieron justamente a esa sociedad patriarcal, señalando que nadie las iba a tomar en cuenta porque eran mujeres. Y por lo tanto, como eran mujeres, no había problema que se reunieran en la Plaza de Mayo. Y ellas decían, claro, miren, si nosotros estamos demandando los hijos, etcétera, nuestra familia, nadie les iba a tomar en cuenta porque eran mujeres. Y sin embargo, ese hecho a lo que ellas recurrieron como un factor de protección significó romper también, ¿no?, esa dinámica en el ámbito de la recuperación de la memoria, de los hijos, e incluso el que la propia dictadura dijo, ¿para qué las vamos a reprimir? Si por último son mujeres. No van a tener ningún tipo de espacio. Se infiltró Astiz. Eso es verdad. Pero en definitiva, yo lo que quería poner era el ejemplo también en ese ámbito. Literatura, obras de memoria como Isabel Allende, por ejemplo, u otro tipo de obras que han venido significando también esa recuperación desde la literatura. Gioconda Belli, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Muchos, por tanto, también ejemplos de actrices y actores que se refundaron en Europa, que tuvieron que salir de Uruguay, de Chile, y que fueron construyendo también esa parte de la memoria. Por tanto, resistencia y memoria también forman parte de los golpes de Estado. Y también constituyen esos momentos que han constituido y que yo creo que sintetizan los momentos de la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Aquellos momentos en el cual, a pesar de esos tiempos de oscuridad o esos elementos de la fuerza, se siguió batallando, se siguió perseverando y no se dejó caer en el ámbito de la dictadura, entendido en términos de la tortura y la muerte, que también estaban presentes y siguen estando presentes. No creo que hayan sido mártires, y algunas de las compañeras han señalado, por lo menos yo lo recojo en el libro, no se trata de ser mártires ni ser osadas, sino simplemente recuperar la memoria de los pueblos que son oprimidos y desde esa perspectiva no seguir adelante en esa batalla. Ese es el criterio de escribir el libro desde esa perspectiva. Por eso también dictaduras, pero historia de la memoria y de la resistencia. Aquellos factores que hoy están presentes y que también los procesos de transición han ocultado, porque presentan una visión plana de los golpes de Estado. Una visión en que tras los golpes de Estado vino la democracia y que tras la democracia no hay ningún tipo de problema. Tras los golpes de Estado vinieron regímenes constitucionales, pero democráticos creo que escasos. Es decir, creo que eso es un elemento que también está en la lógica de la refundación del orden. Por eso hay una diferencia también entre dictaduras revolucionarias y golpes de Estado que transformaron y tuvieron, por tanto, una lógica de solidez distinta en el ámbito ideológico y político. La idea, por tanto, ha sido recuperar de otra manera ese primer texto que planteaba Tomás, que era Tiempos de Oscuridad. No solamente decir lo que fueron las dictaduras, sino cómo se construyeron las resistencias, cómo se hicieron las luchas, qué es lo que eso definió en los actuales momentos y cómo se fueron generando también los golpes blandos. Esos golpes donde las Fuerzas Armadas siguen teniendo protagonismo, pero donde lo que se ocurre hoy es que la tortura, la represión y el asesinato es selectivo. Ya no hacen falta los bombardeos, se selecciona. Se mata a dirigentes sindicales, se mata a dirigentes ecológicos, o sea, en defensa del medio ambiente, como pasa por ejemplo con Berta Cáceres en el caso de Honduras, como ocurre también en el caso de Paraguay, con todo el movimiento en la lucha contra la soja, o como ocurre con los pueblos mapuche en Argentina y en Chile, esos elementos del golpe blando, porque el golpe hoy se da continuamente. El golpe está presente en el ámbito de lo cotidiano. Por eso es una guerra distinta, una guerra que invisibiliza a lo mejor el elemento militar, pero que implica la militarización del poder. Los elementos de control que no podían tener la dominación a principios de los 50 con la doctrina Truman y McNamara, seguridad, democracia y en este caso desarrollo, se cambian por seguridad, libertades de mercado, fundamentalmente,
Y después otro elemento, ¿no? Libertad de mercado, seguridad y militarización del poder. Es decir, fundamentalmente reversión de los procesos democráticos. América Latina hoy lamentablemente vive un proceso de involución política. Un proceso de involución política que tiene su origen en la salida de cómo se dieron, ¿no?, la salida a las dictaduras. Los golpes de Estado se han implementado bajo otro criterio. No hace falta ni siquiera, ¿no?, que existan como tal o se programen. El fraude electoral es un golpe de Estado. La detención de, por ejemplo, Lula en Brasil, que también se cita, es un golpe de Estado. Los intentos, por tanto, de construir la justicia en un elemento torticero con la finalidad de evitar que se presenten, implica una nueva estrategia de articulación del golpe de Estado. Quiero terminar justamente abriendo el debate haciendo una pregunta a los dos contertulios para que después... Antes de la pregunta quisiera... Ya de con entrada, respecto Ángel. a la resistencia, ya que estoy en el fútbol, Ya, bien. en el 55 no solamente estaba proscrito el peronismo, sino que hubo un decreto que prohibía la palabra Perón. O sea, estaba prohibido la palabra Perón. Entonces, la resistencia se dio también en las canchas de fútbol. Las hinchadas alentaban a sus equipos con la música de la marcha peronista, pero con las letras del equipo. Entonces ahí no podían decirle nada. Y en esa época se vendía en las gradas, en las tribunas, la foto de los jugadores más importantes de los equipos. Entonces había un vendedor que decía: tengo la foto del centrodelantero del Real Madrid. Era Perón, el centrodelantero del Real Madrid. Y la gente compraba, por abajo, la foto de Perón con esa historia. Y otra más, cuando hubo la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que todas las mentiras que se generaban acerca de las armas de destrucción masiva, en Santa Fe hay un partido que son entre dos rivales, Colón y Unión. Son rivales de la misma ciudad. Entonces jugaba un partido Colón frente a un rival cualquiera y sacaron una pancarta a la hinchada que decía: Bush, en la cancha de Unión hay petróleo. Eso también formaba parte de la resistencia del fútbol. Bien, yo quería haceros una pregunta ya desde la perspectiva de hoy. Se había señalado que los golpes de Estado eran pasados, ¿no? Sin embargo, hoy estamos viendo que los golpes de Estado funcionan bajo otro criterio, los llamados golpes blandos, los golpes como el Speechman. Es decir, que mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que en algún momento de nuestra historia en América Latina el golpe de Estado, si ganan proyectos democráticos, dejen de estar presentes en el horizonte histórico? ¿O mientras exista la lógica de ese imperialismo? Y quiero citar una frase, dice: un Estado que depende de la potencia hegemónica para sobrevivir a su propio pueblo es una prolongación del poder imperial. Yo me planteo si hoy no estamos en el Cuarto Reich, es decir, un Cuarto Reich que habla inglés. No hace falta el control militar. Yo creo que ni Hitler ni Alemania pensaba que iba a tener tanto poder en el campo ideológico político para poder dominar y subordinar a continentes enteros como en la América Latina, con excepciones, y que por tanto desde su lógica es capaz de controlar todos los procesos de decisión en el ámbito fundamentalmente de lo que se está hablando ahora. El petróleo como un elemento necesario de hegemonía para hacer la guerra, no a China, básicamente. Es decir, estamos realmente en un proceso de totalitarismo a tal extremo que podríamos decir efectivamente que lo que no consiguió Hitler con el Tercer Reich lo consigue Estados Unidos independientemente de Trump. Bueno, la pregunta se las trae. Bueno, hay aquí distintos factores y variables que cruzar. El hombre es un animal imprevisible y quienes han creído que iban a dominar a la sociedad y a los pueblos de forma indefinida, pues la historia nos muestra que eso es imposible, por más que hayan utilizado instrumentos dictatoriales o de fuerza y de gran crueldad.
La lucha de intereses contradictorios en una sociedad es igualmente algo permanente, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por consiguiente, pensar que cualquier régimen o forma de gobierno o sistema económico va a fijar, clavar, digamos, la rueda de la historia, de la fortuna y definitivamente quedarse ahí, no, eso es imposible. Habrá siempre tensiones, contradicciones, luchas. El problema estriba en cómo se desarrollan, a través de qué canales, es decir, de la violencia, la brutalidad y la falta de humanidad, o a través de mecanismos democráticos y políticos en los que se diluciden las inevitables y siempre presentes contradicciones dentro de un colectivo, llámese fútbol, equipo de fútbol, llámese nación o llámese conjunto de naciones. Lo que ocurre es que el sistema económico que hoy tenemos y que se ha impuesto en esta parte del mundo asume que las instituciones políticas deben subordinarse a lo que llaman las reglas del mercado, que están sacralizadas, inclusive con la pretensión de que sean científicas. Y si una sociedad, un pueblo, un gobierno o un Estado no está dispuesto a subordinarse a esas reglas, esa misma doctrina económica establece que hay que forzarle a subordinarse. Y esa subordinación tiene lugar a través de los mecanismos accesibles. En unos casos a través de una sentencia judicial, en otros casos a través de un impeachment en un parlamento. Y si eso no está accesible, pues a través de un magnicidio. Y si tampoco es accesible, pues a través de un golpe de Estado. Y si fracasa ese golpe de Estado, pues a través de una guerra civil. Pero constantemente el objetivo es ese, subordinarlo y ponerlo en vereda. Y eso, los ejemplos en América Latina son muy claros. Von Mises fue a Chile después del golpe de Estado a mostrar su solidaridad, y también Friedman. Por consiguiente, el pensar que el liberalismo económico es consustancial a la democracia es negado por ellos mismos, porque cuando sus reglas y sus normas son puestas en peligro, son negadas, recurren a la represión. Y el caso de Chile es elocuente, y el caso de Nicaragua, de América Latina hoy, de Cuba o de Nicaragua o de Venezuela, que están fuera de esa lógica del mercado, pues evidentemente intentan destruirlo. Y lo estamos leyendo todos los días en la prensa. Ahora, en el mundo hay también zonas y intereses estratégicos que se cruzan de manera contradictoria. De ahí la tensión internacional. Desde el punto de vista geopolítico, Francisco de Miranda, pronto precursor de la independencia de los virreinatos en América Latina, pues recurrió a las potencias del momento. Miranda estuvo en París, estuvo en Londres, estuvo en Moscú con Catalina de Rusia, buscando apoyo a su idea de independizar los virreinatos de la corona española. Bolívar también en un momento lo buscó en Inglaterra y no lo encontró, y hoy en día, pues en el caso de Venezuela en concreto, pues tenemos a Rusia, está presente, y a China está presente, y hace una semana esta misma semana el canciller de Venezuela está en Moscú. Es decir, hay una interacción constante. Y en ese sentido, pues la dinámica está abierta, y lo que se cabe perfectamente prevenir es que Rusia, frente a la política de la potencia hegemónica en Europa en ese momento, en los años 30, que era el Tercer Reich alemán, en Rusia apoyó al gobierno constitucional de la República Española y le ayudó a resistir la intervención de la potencia hegemónica alemana. Actualmente el pueblo español era el que estaba resistiendo al golpe militar
en la guerra española, pero la ayuda rusa pagada con el oro del gobierno español, porque no hubo nada desde el punto de vista de una intervención gratuita, con la venta de armas que estaban bloqueadas por las potencias liberales y democráticas, pues permitió resistir durante 3 años. En el caso actual de Venezuela, pues estamos viendo algo equivalente, es decir, y de nuevo la República Española fue aislada financieramente, militarmente, diplomáticamente por las potencias democráticas, Francia e Inglaterra en ese momento, y en Estados Unidos teníamos en ese momento una política exterior de aislamiento, de no intervención, y los únicos 2 países que manifiestamente respaldaron al pueblo español frente a la embestida fascista fueron México en América y Rusia en Europa. Y en relación con Venezuela pues se produce la misma situación, Rusia y México, que no están en contra de la intervención en Venezuela. Y también el paralelismo es interesante porque en las Naciones Unidas de hoy se está produciendo una situación equivalente a lo que fue la crisis en la Liga de Naciones, Sociedad de Naciones, en relación con la guerra de España, que fue incapaz de cumplir su misión de evitar que la guerra fuera un instrumento de política exterior, que era una de las misiones de la Sociedad de Naciones y hoy de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas está impotente ante esta situación. Estamos viendo que el canciller de Rusia habla en Finlandia en unas horas más con el canciller de Estados Unidos. Trump y Putin se hablan por teléfono. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Es decir, son relaciones directamente de potencia a potencia. Está reducida las Naciones Unidas lamentablemente a la misma situación mutandis mutandis de lo que estaba la sociedad de naciones. ¿Y dónde está el gobierno conservador de Chile en estos momentos? La gente no lo sabe. En el debate diplomático en la Sociedad de Naciones entre el 36 y el 39, el país que lideró la lucha contra la no intervención que estaba pidiendo el gobierno republicano español fue el gobierno conservador de Chile. En la Sociedad de Naciones hay 2 polos en ese momento: el diplomático Orfila, que representa a México, y el diplomático Agustín Edwards, dueño del Mercurio, que representa al gobierno conservador de Chile. Y eran los 2 polos que encabezaban el posicionamiento de los estados latinoamericanos en relación con la guerra de España. Hoy en día, el sucesor ideológico e intereses económicos de Agustín Edwards en Chile de los años 30 es el gobierno de Piñera. ¿Y dónde está Piñera? Pues enfrentado con México, respaldando la intervención en Chile. Es decir, perdón, en Venezuela. Hay ahí constantes históricas que tienen de común que los intereses económicos que representa cada grupo social dentro de su propio país y la visión de la necesidad de respaldar las intervenciones extranjeras para mantener ese sistema económico tal como ellos lo ven. Por consiguiente, para concluir a tu pregunta, la situación actual sea la que sea, vista como tú quieras verla, pero de ninguna forma está fijada, está todo abierto y las circunstancias son imprevisibles para cualquiera de los agentes que está actuando sobre ellas. ¿Me repite la pregunta, por favor? Antes de repetirte la pregunta, te haré otra entonces. Sí. Ya que se citó, fíjense, en ese ámbito, dice un estadista, dice: controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Henry Kissinger. Buen secretario de Estado, buen muchacho. Premio Nobel de la Paz. Sí, exactamente. Sí. Bien, otra o una pregunta y abrimos también el turno. No, sí. Sí, claro, por supuesto. Ya ¿Por que qué perdió el Barcelona? No. La puedo hacer también, pero no sé si aquí, si estuviéramos en otro lado, a lo mejor, ¿no?
la idea de golpe de Estado como los que hoy tenemos, por ejemplo, hubiese sido, por eso decía en un momento, las acciones encubiertas. Estados Unidos tenía un grupo que era el Grupo 77, articulado en el Pentágono, que hacía las acciones encubiertas para derrocar los gobiernos en América Latina. Financiaba acciones, potenciaba magnicidios, financiaba partidos políticos, pero todo por debajo. Incluso en Chile en el año 70, ¿no? Es decir, ese criterio de quebrar la economía implicaba también pasar armas, intentar apoyar el asesinato de Allende o de el secuestro del general en jefe René Schneider, que le salió mal, pero en definitiva había como cierto pudor a la hora de no sentirse directamente vinculado, diciendo, perdónenme, yo es que no, lo que ustedes me dicen no es así. Es decir, son desde dentro lo que lo hacen, nosotros no tenemos nada. Sin embargo, cuando pasaron el concepto de guerras de baja intensidad, que era revertir procesos, que es un proceso justamente, son tres elementos nuevos que entran en la dinámica de guerra, que es el control de la seguridad hemisférica, pero es de guerras de baja intensidad, reversión de procesos, guerra, fíjense ustedes, antiterrorista y guerra contra el narcotráfico. Esos tres elementos son los elementos que van a definir las guerras de baja intensidad y por tanto se apoyan internamente, ¿no?, a nuevos grupos que apareció fundamentalmente en Centroamérica, la crisis centroamericana de finales de la década de los 80. Bien, ahí se fue el primer momento en que el Senado norteamericano dio 5 millones de dólares para apoyar el ejército de la contra. Aún así eso levantó grandes ampollas, etcétera, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es que Estados Unidos no tiene ningún problema, es decir, hablamos de Estados Unidos como gobierno, no hablo del pueblo norteamericano. El gobierno de Estados Unidos dice, hay que dar un golpe de Estado. No importa que haya que invadir. Y después España dice, nosotros seguimos. Y el grupo de Perú o el grupo correspondiente dice, y hay que dar un golpe de Estado. Es decir, ¿cuál es la circunstancia que hay? Y Estados Unidos dice, además lo vamos a hacer. Y el mundo lo respalda. O sea, ¿cuál es el elemento que permite que eso no signifique ningún tipo, no digo que no ningún tipo de levantamiento, pero cómo hemos podido llegar a una situación donde se puede decir hay que dar un golpe de Estado tan públicamente y no salga nadie, cuando digo nadie estoy generalizando, pero que la gente no se ruborice de que se está invadiendo la soberanía de un pueblo? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación han llegado a un extremo, digamos, que es insólito, que es hasta insoportable. Yo antes escuchaba la radio mientras desayunaba, ahora no puedo, porque si no, no puedo desayunar. Es tremendo. Es decir, en Radio Nacional el otro día estaba escuchando una noticia y decían, bueno, y las Fuerzas Armadas apoyan al gobierno de Maduro, por ahora. ¿Cómo por ahora? ¿Por qué dice por ahora? ¿Qué quiere decir por ahora? Es decir, ¿hay algún indicio que a usted le diga, no, lo dicen por ahora porque siempre están contribuyendo a eso? Están contribuyendo que nosotros aceptemos que eso es natural, que eso es normal. Es decir, ¿cómo se le ocurre a un gobierno como el gobierno democrático, digamos, de España, a Pedro Sánchez darle un plazo a un gobierno soberano? Eso es una ocurrencia descabellada por completo. ¿Pero por qué le ocurre eso? Yo creo que ocurre porque los medios de comunicación tienen un poder tremendo, un poder para que nosotros aceptemos eso como natural. A mí me parece que es eso, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, yo también te hago una pregunta a ti. ¿Cuándo el poder económico respetó a un gobierno de izquierda, realmente de izquierda, no del PSOE, realmente de izquierda, en el mundo? ¿Cuándo? Nunca, diría, para ser breve. No, pero eso justamente habíamos señalado que democracia y oligarquía o plutocracia en el ámbito de intereses económicos no van juntos. Son incompatibles. Efectivamente. Es decir, no hay posibilidad. Entendieron primero que lo mejor era hacer golpes previos al golpe. Es decir, antes de que ganaran las elecciones hay que evitar que ganen. Entonces lo que se hacía era, de alguna manera, o sea, generar esos espacios de la guerra psicológica, ¿no? Yo me recuerdo, y era muy niño todavía, en Chile ver un tanque
cercando afiches de esos grandes con un tanque, con una estrella roja y un martillo que decía: chileno, no permita que los tanques rusos lleguen a la moneda. Eso era la campaña de Frey, ¿no? Y eso se le queda a uno con 5 años o con 6 años, ¿no? O si no, la foto de 4 religiosos, ¿no?, con 2 guerrilleros barbones asesinándolo, y dice: chileno, esto es Cuba, no ocurra que pase en Chile. Entonces, todo ese tipo de elementos lo intentaron hacer antes. Cuando no pueden, van directamente al golpe y al magnicidio. Y lo fundamental, y abrimos el debate, es el bloqueo económico. Porque los países de América Latina son países lamentablemente dependientes en el ámbito tecnológico, en el ámbito fundamentalmente económico, es decir, la comida, todo lo que ustedes quieran imaginarse desde el punto de vista de lo cotidiano, la pasta de dientes, el papel de váter, los zapatos, las camisas, los coches, excepto, claro, en el caso de Venezuela, porque tiene el petróleo y el gas que le permite un cierto tipo de control. Pero claro, es muy fácil estrangular una economía en América Latina. Basta no entregar repuestos para las máquinas, basta con no enviar, por ejemplo, medicamentos. Si es que no hay medicamentos, no, es que la Bayer no quiere enviar, es que la Pfizer no quiere enviar, es que no hay neumático, es que la Goodyear no quiere importar neumáticos, es que no hay batería, es que Bartra no lleva batería, es que no hay té, es que Omniman no lleva té. O sea, en definitiva, cuando tú no tienes una independencia tecnológica y por tanto industrial que te permite esa soberanía, estás sometido necesariamente a esa dependencia económica y también tecnológica, financiera e industrial. Eso es lo que hizo Estados Unidos para... Ya sé que Barcelona perdió. No, pero quería decir una cosa. A propósito de eso, que ahora hubo una científica argentina que participó en un concurso de eso en televisión que para ganar dinero, y dijo que lo hacía porque el gobierno no le daba dinero y no podían investigar. Es una investigadora del cáncer de mama. Entonces fue ahí a ganar dinero, que lo ganó porque son preguntas científicas y eso, y sabía todo. Entonces dijo: bueno, con esto tengo un tiempo más para investigar. Fíjate la dependencia tecnológica y científica que hay, ¿no? Claro, y esa dependencia tecnológica y científica lo que termina después no solamente es estrangulando la economía, sino afectando la vida cotidiana. Entonces el criterio de la imagen es sitios vacíos, no hay comida, no hay esto es el caos. Pero nadie señala que eso es un bloqueo internacional, como ha pasado en Cuba, ¿no?, que se llevan ya 60 años y que en definitiva, por ejemplo, la ley Helmut Barton, ¿no?, que dice que todas aquellas empresas que hayan tenido negocien con Cuba y que hayan tenido problemas van a ser supuestamente penalizadas por Estados Unidos, y nadie se rasga la vestidura. O sea, en definitiva ese es el problema. El bloqueo también significa el asedio a un país. Chile fue asediado y fue 3 años. Imagínense ustedes un asedio de 20 años como el caso de Venezuela. Es decir, hay un asedio tan grande que además implica el control del conocimiento, el control del saber, de las tecnociencias. O sea, la capacidad que se tiene para secuestrar a un país, aislarlo, como se hacía en la Edad Media. Es decir, se sitia a un país y si no se entrega, se empieza a quemar, y por hambre, por fuego, por lo que sea, la cosa es buscar la rendición. Cuba 60 años, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso también es importante para entender cómo después de un triunfo democrático las posibilidades reales de mantenimiento de un gobierno democrático se encuentran limitados por las características de tener un capitalismo dependiente, es decir, un capitalismo que además le permite a Estados Unidos, por ejemplo, controlar los armamentos. Cuando fue la invasión a Panamá, sabía perfectamente cuántos tanques, cuántas pistolas tenía, cuántas metralletas tenía, porque en definitiva era quien suministraba el armamento. Entonces decía: oiga, si tienen el F-12, nosotros vamos a llevar el F-16 porque lo neutraliza, y si tienen esta metralleta, nosotros vamos a dejar de meter balas o de introducir parqué y no vendemos. Por lo tanto, al final terminan haciendo eso. Por eso, por ejemplo, se preocupan tanto de que en Venezuela, ¿no?, los criterios tecnológicos de apertura
para evitar justamente eso, fue comprar en Rusia, fue comprar en China, cambiar las fuerzas armadas en términos también de lo que era el instrumental militar, fundamentalmente la fuerza aérea. O sea, la fuerza aérea, la mayoría de los aviones venezolanos son de fabricación rusa, ya no soviética, porque ese concepto está pasado de moda. Pero evidentemente son aviones que son capaces de enfrentarse y mejorar las condiciones de resistencia de los F-20 o de los F-21 norteamericanos. Y por eso Estados Unidos dice, cuidado, mejor no bombardear porque estos tienen, nosotros tenemos el 007, pero estos tienen el 008. Entonces, mejor que no. Pero hay que entender que con eso se juega, y América Latina tiene ese problema. Por eso la Unidad Popular, por ejemplo, intentó esa soberanía en el ámbito, y de ahí vienen las nacionalizaciones. Nacionalizar, desarrollar la industria, desarrollar el conocimiento, desarrollar los procesos que implican tener autonomía y soberanía. Pero claro, eso es un proceso muy lento, muy lento. Y los Estados Unidos, o las fuerzas fundamentalmente antidemocráticas, juegan con eso. Estados Unidos a partir de 1950, por ejemplo, cambió la forma de dependencia con respecto a Gran Bretaña y a las anteriores potencias. Invirtió directamente en capital y en controlar las empresas. Por lo tanto, o sea, no solamente tenían el control de la circulación de las mercancías, sino que controlaban el sistema productivo. Y controlar el sistema productivo les permite en un momento determinado ahogar absolutamente la economía, porque son los dueños que están todos, claro, son los que controlan y manejan el poder de lo cotidiano. Yo creo que eso es importante también señalarlo, porque eso es parte de los golpes de Estado. Yo me imagino, yo me recuerdo en Chile, ¿no? Te recordarás tú que la gente en los cumpleaños regalaba jabón de mano, ¿no? Porque era algo que había dejado de estar en lo cotidiano. Entonces la gente compraba y regalaba jabón Lux, que me acuerdo que era la marca que había, que 9 de cada 10 estrellas lo usan, ¿no? Entonces ese tipo de elementos es significativo. O faltaba el té, porque Chile era una sociedad que culturalmente no tomaba té. Entonces dice, pero no es fundamental, sí, para un Chile. Es como si aquí mañana, como dice Ángel, hay un gobierno de izquierda y realmente de izquierda, no tenemos ni el cafecito ni la caña. No hay caña. Pero ¿qué gobierno es este? No, que tú vas a un bar y no puedes tomarte la caña y no están las aceitunitas o no están los pinchos. Evidentemente eso psicológicamente afecta. Y en Venezuela faltaron los mismos productos que empezaron a faltar en Chile inicialmente. El papel de váter, que es un elemento psicológico y no quiero ser escatológico, el papel de váter y la pasta de dientes. Dos factores que inciden en tu cultura cotidiana, ¿no? Y en tu aseo personal, que te define en ese ámbito. No quiero hacer un mal chiste de que con determinados papeles, ni siquiera con La Razón o El Mundo, no vale la pena, o con el Mercurio, ¿no? Porque no es ese el criterio. Sería el destino, pero no. Efectivamente. Bueno, les concedemos, si ustedes quieren... Dos notas surrealistas al respecto de la capacidad de los medios de comunicación para generar estados de opinión e invalidar la posibilidad de que existan sinergias y alianzas en ese sentido, en tanto que de la población, ¿no? Ya que se ha mencionado la vuelta de la ley Helms-Burton por parte de Trump, ¿no? Creo que es el artículo 3º, con todo lo que significa, creo que es el artículo 3º, no podría estar equivocándome, que implica la posibilidad de que cualquier cubano inicie una acción legal reclamando bienes en Cuba que en algún momento dado pertenecieron a su familia, ¿no? Lo digo por lo surrealista. No hace ni que 3 días, 4 días en el que se podía leer un artículo de opinión, de redacción del País en defensa de la soberanía cubana con respecto a la ley Helms-Burton, lo cual era una cosa absolutamente surrealista, que en realidad respondía a una defensa de los intereses españoles, específicamente españoles, de las empresas españolas en Cuba, ¿no? De cómo esos suelos que ahora mismo están en posesión de las grandes empresas, sobre todo hoteleras españolas, y cómo evidentemente la aplicación de ese artículo 3º de la ley Helms-Burton iba directo a ellos, ¿no? Que no, el problema no era la ley Helms-Burton, el problema era ese artículo, ¿no? Entonces, cosa surrealista, El País, digamos, el mainstream del estado de opinión,
acudía en defensa de la soberanía cubana. Por contra, en la última y surrealista sonada de la oposición venezolana, cuando los medios de comunicación se despiertan con un objetivo intento de golpe de Estado, hay como un margen de 2-3 horas en los que objetivamente los periodistas no saben cómo definirlo, cómo llamarlo, ¿no? Quiere decir exactamente qué nombre le damos, hasta que alguien rompe la baraja y habla de golpe de Estado. Se habla de golpe de Estado. A partir de ese momento, no hay un solo medio de comunicación que no tenga problemas en decir golpe de Estado, porque la barrera mágica que supone efectos de opinión, coger y decir golpe de Estado, no existe. Se salva hablando de un golpe de Estado que es necesario, que está demandado, que está correspondido, que tiene enormes seguidores, cosa que evidentemente es completamente falso y real. Son dos circunstancias que tienen menos de 2 semanas, 3 semanas, que demuestran lo surrealista que es la gestión de los medios de comunicación y cómo está íntimamente relacionado con la circulación de capital y los intereses económicos, ¿no? Que decir, en ese sentido es bastante gráfico de cómo ese cuarto poder, al respecto de lo que decía Eva Perón, que es los medios de comunicación, es crucial para establecer o no sinergias y alianzas en cuanto al estado de opinión, ¿no? Lo digo porque me parecía significativo. Mario, quería el embajador, sí. Ya que tanto se ha citado a Venezuela, el representante todavía democrático del gobierno de Venezuela, mientras no se diga otra cosa, no sigue siendo Mario. No, primero manifestar mi alegría por lo que has hecho con el libro, ¿no? Yo que escudriñé todo el libro anterior, siempre he tenido como referente ese libro, y antes el de Joan, él lo sabe, Soberanos Intervenidos, y recomiendo igualmente que todo el mundo lo lea. Quería hacer una breve referencia a elementos que se han tocado. En el caso de Chile, la actitud confesa de Henry Kissinger, ¿no?, de tratar de que Allende no ganara las elecciones. En el caso actual de Venezuela, condenar a priori las elecciones de mayo, donde resulta reelecto el presidente Maduro, es equivalente a ese intento, evitar que Allende ganara, evitar que Maduro fuera reelecto. Y a priori se condenó, se descalificó una elección. El señor Rodríguez Zapatero ha dicho que no hubo observación porque no quiso observarse. Y a mí me toca como embajador, no me lo contaron, yo soy testigo de lo que voy a decir, ¿no? Por mis manos pasan las cartas del Consejo Nacional Electoral convocando observación, dirigida a la señora Ara Pastor, dirigida a los portavoces de todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, dirigida a las direcciones nacionales de los partidos que normalmente funcionan en España. Ninguno quiso asistir. Algunos condicionaron su asistencia a que otros fueran. Es decir, el chantaje mediático de no me retrato contigo, ¿no?, en este momento. Quizás en otra ocasión sí. Y eso ocasionó que no hubiese observación para luego conducir a la proclamación o al reconocimiento de un autoproclamado. Ejemplos sobran. Si un chaleco amarillo se proclama en los Elíseos, o alguien el 15M se hubiera proclamado en la Puerta del Sol como presidente de este país, ¿qué hubiera pasado? O si alguien hubiese convocado a asistir a la base de Rota, cuyas puertas estarían abiertas para el pueblo, incluso convocándolo desde la calle del frente, diciendo en los medios que estaban dentro de una base militar. Hay que ver la cara de lo que está dentro de una base militar. Yo, buscando un poco en mis archivos, conseguí un discurso de don Rómulo Betancourt, fundador del Partido Acción Democrática, catalogado en varias épocas en mi país como padre de la democracia por sus seguidores. Yo tengo respeto por muchas cosas de Betancourt, por otras no, entre otras cosas por en su libro Venezuela, Economía y Petróleo, Sí. Es interesante, y lo que fue la fundación de la OPEP, etcétera, ¿no? Pero en otros aspectos, por ejemplo, el discurso de Betancourt ante un golpe de Estado fue más o menos este, ¿no? Entraron a una instalación militar
todos los que entraron están tendidos, no se les puede recibir con confites y serpentinas, sino con plomo. Todos los estudiantes que se manifestaron alrededor de ese evento están presos, seguirán presos. Todos los dirigentes sindicales seguirán detenidos. Todos los profesores universitarios que pregonaron una ideología seguirán presos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy distinto a el tratamiento de un gobierno que es estigmatizado como dictatorial, represivo, como narcoestado sin que haya ninguna evidencia, teniendo al lado el principal productor de cocaína y enfrente al principal consumidor de cocaína del mundo. Sin embargo, el narcoestado, porque se afirma, y punto, es la posverdad, es el poder de los medios, que hoy, por ejemplo, todo el mundo debe saber que yo no soy seguidor del señor, que en paz descanse, Alfredo Pérez Rubalcaba. En común, él es químico, yo también, por ejemplo. Y respeto cosas de su inteligencia, de su carrera política, no tengo nada. Pero la foto del mundo, por ejemplo, de hoy. Miren la foto del país y miren la foto del mundo, o sea, de vendetta por una confrontación X, ¿no? Nada más eso, es la manipulación de la imagen, o como lo hacían con Chávez, o como presentan una manifestación de la oposición venezolana de reducido ámbito y no aparece por ninguna parte una manifestación de cientos de miles de personas apoyando al gobierno, independientemente de que se simpatice o no con nuestro gobierno. Es el tema del manejo de la verdad, que está ausente en todo. Y en términos del problema económico, en una ocasión yo fui llamado a Cancillería para reclamarme el lenguaje del presidente Maduro, que es un dirigente obrero, sindicalista, tiene su estilo. Yo vengo de otro origen, ¿no? Hablo de otra manera, igual que Marcos o Johan, ¿no? Pero yo le señalaba al gobierno mediante una gráfica, le decía, el problema no es de forma, es de fondo. Hay un ataque sistemático al gobierno venezolano desde Chávez, y se representa, cuando uno ve la vocería institucional de la derecha española, por momentos electorales, formación de gobierno, discusión de temas álgidos, casos connotados de tantos que hay. En esos momentos el pico del gráfico de la vocería se incrementa. Y me llamaba la atención que en Venezuela también, cuando hay momentos electorales, etcétera, en los últimos 20 años, el pico de la inflación inducida también se incrementa, del desabastecimiento, del acaparamiento, procesos similares a los chilenos, el mismo guión. En una economía rentista, dependiente, el proceso que no se revierte de la noche a la mañana, y menos si no nos dejan estabilidad y paz. Hay estudiosos del tema, como Pascualina Curcio, que ha estado aquí. Yo recomiendo leer a Pascualina y ver el tema de la macroeconomía venezolana, de cómo se comportan las macrovariables con respecto a las variables económicas fundamentales. Y, por ejemplo, el tema de la inflación o el valor de la moneda se corresponde con variables económicas, o hay un efecto inducido que tiende a generar la desestabilización que se quiere en un gobierno, por lo que bien sabiamente creo que apuntaba Joan, elementos para poder desarrollar una guerra. Nuestro petróleo a $2 por muchos años financió las intervenciones norteamericanas en muchos lugares del mundo, por ejemplo. Y el control de esos recursos naturales, materia prima barata, etcétera, ventajas geoestratégicas, son esenciales para esa guerra que quieren emprender con China y con Rusia, ¿no? Eso está allí. Y hay otros elementos en el caso de proponer modelos de integración y trabajar por un mundo pluripolar. El ALBA, con su instrumento Petrocaribe, distribuir energía accesible a países que no tienen posibilidades de desarrollo. Venezuela y Mercosur, donde estaban Argentina y Brasil, o están, Paraguay, etcétera. Brasil está en los BRIC, Rusia, China, India, etcétera. ALBA, Mercosur, BRIC, es el preludio de un polo distinto que podía alterar este mundo que se pretende siga siendo unipolar. Un polo que puede interactuar en igualdad de condiciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, en términos de cooperación, de integración, etcétera, de solidaridad. Esa es realmente la amenaza que representa un país como el de venezolano, sin eximir de errores que puede haber cometido la clase dirigente nuestra, nuestro gobierno,
por inexperiencia, incluso algunos actores por mala fe o por mala intención, o incluso por corrupción. Pero el neto no es ese, porque a veces el monstruo es el monstruo, pero es tuyo. El terrorista es terrorista, pero es tuyo, ¿no? En este caso, el corrupto es corrupto, pero es tuyo. O el narco es narco, pero es tuyo. Te molesta el que no es tuyo. Lo que le molesta realmente es el intento de gobierno de redistribución de riqueza y de tratar de construir una geopolítica diferente que atenta contra ese monopolio del poder. Muchas gracias. No quiero ser dictador, ni menos caudillo, ni demagogo, pero me indican que, claro, que si hay que tomar el vermú al cual son invitados, tenemos un tiempo limitado en la librería, así que invito a todos, salvo que alguien quiera hacer unas preguntas, invito a todos a tomar el vermú y las patatas. Y sí, patatas sin grasa, porque si no, Y si alguien quiere que le firme el libro, que no lo dice, pero lo digo yo, también se puede. Tomarlo puede firmar perfectamente por mí, ¿no? Pregunta entonces. Mil gracias a todos.